amigos, como siempre nosotros nos encontramos transmitiendo todas esas cosas bonitas de nuestro querido El Salvador, y ahora nos encontramos con un amigo muy especial. Él es Miguel Rivas, para quien es un gusto conocerlo, Miguel. Ya habíamos tenido la oportunidad antes, ¿verdad? Miguel es el administrador del Museo del Banco Hipotecario. Entonces, cuéntenos, ¿cómo va la idea esta? Bueno, un placer dirigirme hacia los espectadores y comentarles un poco este proyecto de Museo Banco Hipotecario, surgido en noviembre de 2015, con la intención de compartir la historia de esta institución. Estamos hablando de 82 años de historia que este banco ha servido a la sociedad salvadoreña, pero el museo va más allá de compartir una historia de un banco, sino acá pueden encontrar muchos sucesos y hechos históricos vinculados a una historia de país, hechos como el café en El Salvador, de otros periodos muy especiales e históricos que acá podrán ir encontrando en nuestras salas. Miguel, ¿podríamos decir entonces que es hasta cierto punto un pretexto para poner en marcha que toda la gente que viene al museo también conozca la historia del banco y la historia de El Salvador? Claro, el museo está muy ligado a esta historia del país. Son 82 años que ha estado de la mano, y hay que hablar un detalle bien específico. Acá hay mucho apoyo a los sectores agropecuarios del país, en este caso el café, y por eso en el museo ustedes van a ir encontrando mucho énfasis al sector café y finalmente una cafetería muy especial. Ok, entonces nos va a hacer el favor de darnos un tour especial. Correcto, vamos a conocer las diferentes áreas y salas del museo para ir contando la historia de este banco y para concluir con una bonita vista de San Salvador. Entonces, si gustan, nos acompañan. Bueno, entonces gracias de nuevo, en nombre de todos ustedes, acompañen. Gracias. Bueno, vamos a iniciar el recorrido entonces. Básicamente, las pinturas estas nos llamaron la atención desde que venimos. No sé si es que siempre están aquí o es parte de... El Banco Hipotecario ha tenido la tradición de albergar cierta obra de arte. Estas eran piezas que le encontraban en sus oficinas cotidianas, agencias, y ahora que tenemos un espacio como un museo, hemos decidido empezar a recuperarlo. Aquí hay obra de mucho valor, como en el caso de Raúl de las Reyes, pero específicamente esta obra que ha sido muy significativa y es inédita, que es una obra del señor Salarra, un escritor, poeta muy reconocido, pero también él incursionaba en la pintura, y esta tiene un gran valor para este museo. De igual forma, hay mucha obra de arte que van a ir encontrando más adelante y que es parte de esta cultura y arte que el banco siempre ha tenido. Entonces así iniciamos nosotros este espacio mostrando una combinación de elementos históricos con artísticos. Ok, entonces guíenos, Miguel. Ahora vamos a continuar en la que es la sala de exposiciones temporales. Este es un espacio diseñado para albergar a diferentes artistas, ya sean nacionales o internacionales, para que puedan tener un espacio para mostrar sus obras. Acá que hemos tenido presentaciones de fotografía, de pintura, tuvimos una exhibición de máscaras del Museo de Arte Popular, y en esta ocasión lo que tenemos son fotografías históricas del banco donde se estaba conmemorando en el marco de su 82 aniversario. Okay. Entonces nos fuimos a nuestro archivo, buscamos las fotos más antiguas y acá las estamos mostrando en esta sala. Lo mejor de lo mejor. Por ahí yo recientemente estuve hablando con unos amigos de una editorial que estaba presentando un libro en la embajada francesa. Esto también se puede prestar para que si alguien de los escritores desea presentar un libro también puede hacer. Efectivamente, esta sala temporal, si ustedes me acompañan, aparte de albergar exhibiciones, puede ser un espacio utilizado para presentaciones de libros, recitales de poesía,
cuento y demás, obras de teatro, en todo caso, son las diversas actividades que se hicieron en el 2016 y esperamos continuar este año. Ok, bueno. Entonces, continuemos. Bueno, acá en lo que es esta fotografía, la intención era mostrar cómo lucía San Salvador hace 100 años. Pueden ver estas imágenes de 1929. Era llamada la París de Centroamérica. El Salvador había mucha influencia de países como Italia, Inglaterra, Francia, en su infraestructura, en su arquitectura, en su moda, en sus estilos de vida, vehículos como tal. Así inicia. Era la Nueva York de Centroamérica, leí yo por ahí, ¿verdad? Era la gran ciudad, la verdad era muy especial. Este centro histórico era el centro de negocio, el centro de comercio, el centro de la élite. De desarrollo. De desarrollo. Obviamente San Salvador ha tenido muchos cambios y que el banco los ha ido observando y experimentando. Esa fotografía muestra la primera casa que funcionó como banco hipotecario, justo en esquina de esta avenida Cuscatlán y la cuarta calle Oriente, pues en una casa como de pueblo con tejas de adobe, pero fue muy significativa. Esto fue desde sus inicios, desde 1935 hasta los años 60, donde ya se construye lo que fue el edificio más moderno de esa época. En 1960 construyeron el moderno edificio de banco hipotecario, que en la actualidad es compartido, alberga a la Biblioteca Nacional y la otra parte le queda a la institución. Pero en su momento esto fue lo mejor, innovador en todo sentido, con estructuras de acero, antisísmico, fueron las primeras gradas eléctricas en El Salvador, con elevadores, el primer autobanco en El Salvador, bóvedas para guardar dinero, joyas. Esa era de las grandes tecnologías que el banco trae. Pueden ver así lucía ya para los años 70, la ciudad, muy diferente a lo que conocemos ahora. Efectivamente han habido cambios, hay fenómenos naturales como el terremoto de 1986, la superdensidad poblacional, entre otros fenómenos ha significado un cambio del centro de comercio y de negocios. Pero lo importante acá es darle el valor que tienen todos los centros históricos de la ciudad, de los países, en este caso San Salvador, porque tiene un valor muy interesante a nivel patrimonial e histórico. Estas son otras fotografías de actividades cotidianas, digamos, de empleados, de personal, lo pueden ver en sus cajas, en la oficina. Otras fotografías son de eventos deportivos, fiestas infantiles, fiestas musicales. En verdad el banco siempre estuvo muy comprometido con la responsabilidad social, y de hecho el museo ese es el papel que está jugando actualmente. Una proyección social, un lugar que pueden visitarnos totalmente gratis y un espacio para la educación específicamente. Entonces estas fotografías muestran así brevemente el pasado de 82 años de historia, donde muchos y miles de salvadoreños han formado parte de esta historia. Sí, realmente documentar alrededor de 20 fotografías la historia de una institución tan grande como lo es el banco hipotecario. Es poco, sinceramente. La verdad hay muchas más fotografías. También hacemos un llamado a ex empleados del banco hipotecario que en su baúl de los recuerdos sabemos que tienen muchos artículos y fotos. Y ahorita hacemos una invitación para que en su momento, si quieren donar algo a nuestro museo, bienvenido sea. Un granito más de arena. Sí, parte de la historia, ¿verdad? De hecho, estamos ya recuperando. Ok, pásame. Bueno, ahorita ya conocimos lo que es la sala de exposición temporal. Ahí pudimos ver la historia de fotografías de lo que es el banco hipotecario, pero ahora nuestro amigo acá nos va a hablar sobre antecedentes de la historia históricos de la banca en El Salvador, ¿verdad, amigo? Correcto. Bueno, para entender la historia del banco hipotecario y la fundación era necesario plantear un poco sintetizado la historia de la banca en el país, cómo viene El Salvador, cómo surge, qué países nos influenciaron, y fue a mediados del siglo XIX donde empiezan la primera creación de bancos en El Salvador. Hay mucha influencia en esa época de Inglaterra, porque Inglaterra en algún momento quería tener ese control de los cultivos, que en esa época era especialmente el café,
Y es así como ellos empiezan a fundar los primeros bancos. En esos dos cuadros pueden ver los diferentes años, iniciando desde 1874 con la creación del Banco Hipotecario Agrícola Salvadoreño, y posteriormente fueron surgiendo más. ¿Cuál fue lo significativo de estos bancos? Fueron los que introducen el papel moneda a El Salvador, o sea, los billetes. Antes solo había monedas de plata, monedas de la colonia, pero ellos ya empiezan a crear sus propios billetes. El problema es que esto genera un desorden monetario. Habían diferentes monedas y era necesario una centralización, unificar la banca. Es así como para 1934 surge Banco Central de Reserva, encargado de unificar la banca, de acuñar una moneda como es el colón, y posteriormente, 6 meses después, surge Banco Hipotecario. Banco Hipotecario surge en un contexto bien particular. Nosotros empezamos a rastrear desde una crisis económica que se da en los años de 1929 en Nueva York, que fue llamada la primera caída de la bolsa de valores. Esto lo que vino a pasar es que viene a afectar las economías mundiales, y un país que dependía mucho de la venta de café se va en crisis porque Europa deja de consumir café. Entonces estas personas encargados entran en problemas económicos, se dan muchas revueltas sociales. Acá podemos hablar sucesos como los del 1932, que son bien reconocidos en nuestro país, y tiene que ver en este contexto de crisis económica, política. Es por ello que el presidente de esa época, el general Maximiliano Hernández Martínez, decide crear Banco Hipotecario para ayudar en primer lugar al sector cafetalero, que era el que tenía ese problema financiero de exportaciones, y seguido de otros sectores como los ganaderos y accionistas particulares. Es así por eso, para enero de 1935, que surge este banco, para apoyar a este sector que venía en una crisis y era importante recuperarlo. Entonces se dan muchos beneficios, se liberan de impuestos y se dan muchas garantías para que el café vuelva a resurgir. Y es así como Banco Hipotecario surgió hace 82 años. Ok, ahí está de manera resumida. Sabemos que tratar de explicar en pocas palabras una historia tan grande como en este caso el Banco Hipotecario se hace muy difícil. Sí, sinceramente. Sin embargo, ustedes han tratado de armar un hilo conductor para que la gente cuando venga al museo tenga la idea, tenga la referencia y los conocimientos más generales. La siguiente sala que me gustaría mostrar, son unas piezas bien particulares que fue una donación que se llaman los famosos fierros para herrar ganado. En el pasado, Banco Hipotecario, como garantía prendaria de préstamos, obtenía ganado, vacas u otro tipo de ganado. El punto era que se marcaban con esos fierros, con el fierro de la izquierda. Si el ganadero no llegaba a pagar su deuda, las vacas pasaban a ser propiedad del banco y ya eran marcados con el sello del banco. Obviamente estas prácticas crueles hacia los animales se han reducido, ya no se hacen, pero era una forma de legalizar, de hacer cualquier tipo de transacción, evitar robos, entre otros. Entonces esas prácticas sí se hacían con el ganado, mucho porque era parte de esta garantía. Ahora eso ha cambiado, ahora son otra forma, pero es bien interesante. Ahora una viñeta le ponen. Ahora son chips. Son chips. Pero eso es parte de la historia. Es parte de la historia, sí, definitivamente. Este es otro lugar muy especial, que es el área del café. Recordemos que el banco surge para apoyar a este sector y durante 82 años ha mantenido siempre buenas relaciones. El café ha tenido altos y bajos, épocas buenas, épocas malas, pero sí significó mucha transformación y desarrollo del país. Contarles que en el siglo XIX El Salvador era un país muy agrícola, donde había mucha carencia de cosas, y el café trae mucho desarrollo, muchos inventos: carreteras, puentes, luz eléctrica, el ferrocarril, los tranvías, la telefonía, el telégrafo. Todo eso sirvió para conectar fincas con puertos para poder exportar café. Era bien interesante también las dinámicas familiares, donde familias completas se dedicaban a las cortas. Era otra fuente de ingresos para el sector agrario. Es así como acá se cuenta un poco la historia de estas grandes familias de la zona, por ejemplo, de Santa Tecla, donde Nueva San Salvador. Habían muchas fincas cafetaleras que ahora han sido convertidas en colonias. Por ejemplo, pueden ver Santa Teresa, el Cafetalón, Utila. En inicios del siglo XX eran fincas cafetaleras de sus
familias reconocidas de la época. Ahora la ciudad ha ido cambiando, ahora todo está más urbanizado, pero es parte de nuestra historia. Otro dato bien peculiar de esta café eran las formas de pago. Acá pueden ver algunas muestras de las fichas de finca que eran utilizadas en esos establecimientos. Es de recordar que cada finca tenía su propia moneda, su propia ficha. Entonces esto generaba el desorden monetario que les venía hablando. Por eso era necesario centralizar. Esto se prohibió en el año de 1934, cuando surgieron estos bancos. Entonces se unificó la banca prácticamente. Aunque en la práctica duraron 10 años más y funcionaron hasta el 44. Ilícitamente. Ahí pueden ver un poco las muestras del estado de café. Ese es el pergamino. Ese es el pergamino, el de arriba ese es el oro verde. Es el oro. El tostado. Y ahí están las variedades, desde el cerezo hasta llegar al molido. Acá un poco son los diferentes estados desde que se corta el café, que es rojo, cerezo desde la planta, y posteriormente según los procesos va cambiando hasta llegar a su estado molido ya listo para cocinar. Para consumir. Pues, acá pueden ver más de las publicaciones del café. El café fue una industria que desarrolla el país grandemente. Acá tenemos otras muestras, por ejemplo el caso de la familia Álvarez, eran unos pioneros en la industrialización del café. También tenemos una muestra de su ficha, además fichas de la finca La Mora. Esta es una pequeña muestra, sinceramente eran muchas fincas que manejaban monedas, y aparte de las fichas de finca también las minas, y entre otros tipos de trabajos que se usaban otro tipo de monedas para pagar a su Miguel, personal. Hasta cierto punto, como veo, hasta se volvía un lío lo de la moneda. Totalmente, era un conflicto. Imagínense, habían pesos de plata, pesos de oro de la colonia, todas las fichas de finca de las diversas. Estamos hablando de casi 100 lugares diferentes. Miguel, no sé si escuché bien, pero dijiste pesos. Pesos. Y luego la moneda pasó a llamarse colón. Al colón. Ya después del 34, cuando surgen estos bancos, es que se centraliza la banca y se ocupa la moneda nacional, fue el colón. Lamentablemente ahora estamos en otros procesos. Ahora hay una ley bimonetaria que en teoría podemos usar dólares y colones. Hace 100 años pusieron el colón y después se encargaron de quitarlo, ¿verdad? Entonces ahora estamos en otras condiciones, se maneja el dólar, pero eso es parte de la historia de nuestras monedas. En nuestro y yo voy a país. saber si va a regresar el colón. Todavía se desconoce. Se desconoce. Es un dato que no se sabe. Sí, de hecho, un saludo a todos nuestros suscriptores, y ellos dicen que extrañan esa moneda. Bueno, de hecho se nos ha hecho difícil conseguir al menos fotografía, ¿verdad? A lo mejor más adelante usted, que conoce mucho sobre la historia de la moneda, nos apoya ahí para darles una... Claro, hay un lugar muy especial donde van a encontrar esas monedas, que luego se los diré, que es parte del Banco Central de Reserva, que son los encargados oficiales de manejar los colones. Pero me gustaría mostrarle algo que es una analogía o una comparación a los colones. El banco saca este producto, se llaman las famosas cédulas hipotecarias. Cédula hipotecaria es un precursor de los bonos o de la bolsa de valores, y era como tener dinero en efectivo. Pero si ustedes se fijan, emulan a los billetes de a colón. Tienen los mismos diseños, incluso los mismos colores. Por ejemplo, el colón era rojo, ese es rojo. El billete de A5 era verde, ese es verde. El de A25 era azul, el de A2 colones era café. Entonces, de alguna forma, estas cédulas intentan copiar los símbolos que tenían los billetes. Si se fijan, hay muchos símbolos identitarios. Hay arbolitos de café, hay volcanes, está el indio Atracat, entre otras de las figuras identitarias emblemáticas que El Salvador ha utilizado, y el banco también las utilizó. Entonces estos documentos, estos papeles, era como tener dinero en efectivo. Podías hacer cualquier tipo de transacción según el monto equivalente y tenía sus ventajas, ganaban intereses, libre de impuestos. Entonces estos fueron productos bien innovadores allá en mediados del siglo XX, que las instituciones como estas introducen al país, a la economía del país. Una consulta, Miguel, los billetes dicen páguese al portador. En este caso, estas cédulas eran igual.
Correcto. Estas cédulas tenían su valor nominal, pueden ver en el caso de esta, de si mil colones, tienen su número correlativo, que eso facilitaba identificarlo, y también eran difíciles de falsificar por su textura, por sus materiales, por ese código. Entonces eso mantenía y aseguraba una garantía al documento. Entonces, en vez de andar el rollo de colones y billetes, que era un volumen bastante denso, un solo papel equivalía a lo mismo. Entonces esto fue un producto muy interesante. E innovador en esa época.